El otro día me llegó un comentario que decía: ¿podrías investigar la razón por la que en End of the Line, cuando pasas por una calle te encuentras uno o dos clones de CJ? El usuario me recomendó ver el video de Hugo One. En tal video se muestra que en la primera parte de la misión, al pasar por ese pasillo, aparecen dos clones de CJ, uno que dispara y el otro se echa a correr. Bien, iniciemos la misión. Como sabrán, yo uso el menú de trampas para rejugar las misiones, ya sé que no es natural, y que el estado de emergencia, o riot, como le llamen, no está activado. Pero no importa, jaja. Bien, vamos a hacer lo mismo que hace Hugo. Son dos clones míos. ¿Por qué huye? Oye, no te vayas, hermanito. No sé por qué esto me recuerda a Peatón Inmortal del Pay and Spray. Bueno. Eso me sucedía cuando pasaba por ese pasillo. Pero cuando usaba otros recorridos me aparecieron vallas, o hasta los mismos miembros de Grove Street, atacándome. Por lo que, me di cuenta, que esto tenía que ver con la zona en la que estamos actualmente. Sí, el mapa tiene zonas. Este editor de partidas lo ilustra muy bien. Pueden ver las densidades, o el control del territorio, de las 8 bandas para cada zona. Serían 10 bandas en total, porque hay 2 bandas que no se usan en el juego. Bueno, haremos un pequeño experimento. Elegiremos una sola ruta para ir al lugar, y será esta. Sí, volando con un auto en línea recta por el aire, así es más simple. Como pueden ver, me están apareciendo miembros de Grove. Ok, usando este camino siempre me aparecen miembros de Grove. Editemos esta zona, para que sea controlada por vagos. Aparecieron vagos. Hagamos lo mismo pero con los vallas. Totalmente inesperado, aparecieron vallas. Ahora, momento de la verdad. Pongamos que el territorio no sea controlado por nadie. Clones de CJ. Bien, ¿qué sucedió? Mirando el código de la misión, podemos ver que se llama a una función llamada roadblock. Parece recibir 2 puntos en el espacio, y una variable booleana, en este caso, se le envía true. La definición de la función la van a encontrar en el exe. Tuve que usar un desensamblador, y generar pseudocódigo para verla. Sí, esta función solo crea el roadblock, nosotros queremos la función que crea a los pecs, para el roadblock. Y es esta. Si no me creen que es esta, se los demuestro. Voy a colocar un punto de interrupción en esa dirección de memoria, usando cheat engine. Si el juego se congela, es porque está llamando a esa función en ese momento. Y como ven, el juego se congeló.
Sí, puede que no sea la manera más rigurosa de demostrar que es la función que estamos buscando. Quién sabe si casualmente puse un punto de interrupción en otra función que se ejecutaba al mismo tiempo que la que busco. Pero no se preocupen, ya van a ver. Vayamos a la función que crea a los pets. Lo que hace básicamente es revisar en qué zona se encuentra actualmente el jugador, y, según qué banda controle esa zona, spawnea un peatón de esa banda. Sí, incluso pueden aparecer miembros de Grove Street. Tal vez sea porque Big Smoke nos traicionó y tenía sus propios secuaces de Grove Street, o simplemente es así como lo programaron, quién sabe. El problema es que la función hace algo raro. Tiene una variable llamada PetModel que guarda el índice del modelo que se va a spawnear. Esa variable se inicializa en 0. ¿Y cuál es el modelo 0 en GTA San Andreas? Nada menos que el mismísimo CJ. O sea, ¿por qué inicializarías el índice de un pet que vas a spawnear, con el índice de CJ? ¿No parece una locura? Eso es raro desde un principio, pero sigamos leyendo. Solo si hay al menos una banda que controla la zona se entra en este if. Ahí es cuando PetModel puede cambiar a un índice de peatón de banda. Pero, si chusgan PetModel no haya ninguna banda, retornará -1. ¿-1? Sí, el índice -1 significa que el modelo es inválido. Por eso lo usan en esa función, cuando no se logra hallar un modelo de banda para elegir. Fuera del if, encontraremos otro if, que comprueba si PetModel es igual a -1, y, en ese caso, la función retorna sin crear nada. Ustedes estarán pensando, claro, si no encuentra bandas, entonces PetModel es -1, por lo tanto cuando el código llegue hasta acá, hará que la función no haga nada. Y están equivocados. El problema es que PetModel nunca llega a ser -1, porque chusgan PetModel está dentro de un if, que solo se ejecuta si hay densidad de banda. Si desde un principio no hay bandas, entonces ese bloque no sucede, y PetModel nunca cambiará a -1. Paradójico, ¿verdad? Si tan solo el código comprobara también si PetModel es igual a 0, no habría problema. O mejor todavía, si desde el inicio lo inicializara en -1, nada de esto estaría pasando. O por lo menos en 7, que corresponde a Male01, sería otra opción sabia. Ya que Male01 siempre está cargado en el juego, listo para ser usado. Vamos a usar Cheat Engine, para comprobar si estoy en lo correcto. Esta vendría a ser esa parte de la inicialización de la variable PetModel. Se puede ver cómo le asignan el contenido de bx, que en ese momento vale 0, me imagino. A la dirección de memoria donde está guardado ese índice de pet. Así que, le vamos a meter un -1. Vaciamos la zona actual, dejándola sin bandas. Y mágicamente dejaron de aparecer los clones. Cambiaremos de ruta, para hacer que la zona actual al momento del spawneo, tenga el control de una banda, por lo menos. Y aparecen bandas. Muy bien, todo cuadra. Vamos a meterle un 7, y usar la misma zona que edité, sin control de bandas por supuesto. Ahí lo tienen, Male01, como es tradición en el juego GG. Eso sí, cuidado. Si intentan poner un modelo que no está cargado en ese momento, el juego puede crashear. Bueno. Intenté hacer el video lo mejor posible, teniendo en cuenta que todavía no tengo mucha experiencia ni conocimiento en esto. Claro que se podrían tratar otros aspectos del misterio, pero en este caso prefiero centrarme únicamente en el clon. Mi conclusión es que el clon de CJ es muy probablemente un despiste de los desarrolladores. Si quieren, les dejo un Cleo script para pruebas.
Crea 2 roadblocks en el aeropuerto de Los Santos. Uno de bandas y otro policial. Para el policial hace falta nivel de búsqueda. Verán que, si cambian esa variable a -1, no aparecen los clones. Si la zona está controlada, aparecerán bandas tal como corresponde. Todo perfecto y bonito y sin errores. Ah, casi me olvido de un detalle. ¿Se acuerdan que era condición necesaria pasar por ese pasillo para que aparezcan los clones de CJ? Pues bien, ese pasillo no está controlado por ninguna banda, sino, miren el minimapa. Así que, cuando el juego intenta crear un roadblock, y detecta que la zona actual no pertenece a ninguna pandilla, termina generándolo con clones de CJ. Esa es toda la explicación, espero haber resuelto la duda. Salud 3.